milagro en la línea de frente, el comienzo de la lucha. El sonido ensordecedor de los disparos resonaba por todo el campo. El humo denso, mezclado con el olor a pólvora y muerte, envolvía cada parte del paisaje. El campo de batalla, que antes era un territorio de esperanza, ahora parecía un inmenso cementerio, marcado por las cicatrices de la guerra. Entre los escombros, un batallón de soldados enfrentaba su mayor prueba. Estaban rodeados, sus fuerzas se estaban agotando con cada hora y la muerte parecía inevitable. Pero, en medio del caos, un soldado se levantó, mirando el horizonte, y sintió algo dentro de sí, una llama tenue pero firme que no podía ser apagada. Su fe. El capitán del batallón, Robert Williams, había liderado a sus hombres a través de innumerables batallas, pero nunca antes había enfrentado algo tan aplastante. La fuerza enemiga era abrumadora, y sus opciones se agotaban rápidamente. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero había algo más, algo que no podía ser explicado por tácticas militares. Robert, un hombre de fe, sintió el peso de sus decisiones más que nunca. En una guerra donde todo parecía perdido, algo le decía que aún había esperanza. «No podemos perder la fe ahora», murmuró para sí mismo, su voz apagada por la explosión de una bomba cercana. Pero la lucha no solo era contra los enemigos al frente, también era contra la desesperación que comenzaba a corroer el espíritu de sus hombres. El sonido de las bombas explotando a lo lejos fue silenciado por los gritos de dolor que llenaban el aire. El batallón estaba destrozado, sus fuerzas se desvanecían a medida que el enemigo avanzaba. El miedo se extendía entre los soldados, y muchos comenzaron a perder la esperanza. Sin embargo, en medio del pánico, un soldado llamado David, recién llegado al batallón, sintió algo diferente. Estaba en una trinchera, con las manos sucias de tierra y sangre, mirando el horizonte donde las explosiones iluminaban el cielo. En su mente una voz susurraba palabras que había escuchado de su madre antes de partir hacia la guerra. «Dios está contigo, hijo mío. No importa dónde estés, nunca perdiste el camino». David, con los ojos fijos en las llamas distantes, cerró los ojos por un momento. Sabía que la guerra estaba a punto de tragárselos a todos, pero también sintió una presencia allí, a su lado, como una fuerza invisible que lo sostenía. Era como si algo lo estuviera guiando. Se levantó lentamente, ignorando los disparos a su alrededor. Sus compañeros lo observaban con incredulidad mientras él se dirigía al centro de la trinchera, donde el capitán Williams reunía a sus hombres. «Capitán», dijo David con una voz firme que sorprendió a todos, «sé que las probabilidades son pequeñas, pero podemos luchar por algo más grande que nuestras vidas. Podemos luchar por la fe. Podemos rezar juntos». Robert miró al joven soldado, su expresión cansada, pero algo en su mirada reflejaba una verdad que ya había sentido, pero temía aceptar. El capitán suspiró profundamente, miró a sus hombres y sin dudar levantó la mano. «Soldados», comenzó, su voz firme, «no sabemos lo que nos espera mañana, pero hoy vamos a luchar, y lo haremos con fe, en Dios, nuestra fuerza, en nuestro valor, la razón de nuestra lucha. Vamos a rezar porque la oración puede darnos la fuerza que las armas no pueden». David, con los ojos cerrados, comenzó a orar en voz baja. Era una oración sencilla pero llena de poder. «Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Fortalécenos, guíanos y danos valor, que en el dolor y el sufrimiento encontremos la luz de tu gracia». Al principio los demás soldados lo observaban en silencio, pero pronto, uno por uno, comenzaron a unirse. El sonido de oraciones susurradas resonó por toda la trinchera, rompiendo la tensión que dominaba el lugar. Como si algo invisible respondiera, el viento que antes traía muerte parecía ahora traer un alivio silencioso. Entonces, algo inesperado sucedió. De repente, los ataques enemigos comenzaron a disminuir. El ruido de los disparos se suavizó, y por un momento, la paz reinó en la trinchera. Robert, con el corazón apretado, levantó la cabeza y miró alrededor. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante
y una calma indescriptible se apoderara de los hombres. David, con los ojos aún cerrados, sintió una paz que no podía explicar. Sabía que no era una coincidencia. Esa pausa, ese respiro silencioso, era un milagro. Algo estaba sucediendo. Una presencia divina los rodeaba, y la guerra por un momento parecía haber sido desafiada. Cuando la batalla reanudó, algo había cambiado. El batallón, revitalizado por la oración, enfrentó el ataque con una ferocidad renovada. El enemigo no sabía lo que les esperaba. Algo había despertado en los corazones de los hombres, una fuerza que iba más allá de sus propias fuerzas. El milagro de la fe había comenzado a tomar forma, y aunque la guerra seguía siendo un campo de batalla de muerte y destrucción, la luz de la esperanza había encontrado su camino en el corazón de los soldados. El desafío de la fe. El amanecer no trajo consuelo, solo más frío y una niebla espesa que envolvía las trincheras. El batallón, aunque revitalizado por la oración de la noche anterior, sabía que el ataque enemigo no había terminado. Solo había sido una pausa inexplicable. La guerra continuaba y la amenaza de la muerte nunca estuvo tan cerca. Pero algo había cambiado en los corazones de los soldados, especialmente en el capitán Robert Williams y David. La fe, que hasta ese momento parecía una esperanza lejana, ahora se sentía más real, más fuerte. Robert, con la mirada fija en el horizonte, pensaba en sus hombres. Sabía que la situación era desesperada, pero no podía negar que algo inexplicable había sucedido. La disminución de los ataques, el respiro que habían tenido, no podía ser una coincidencia. Miró a David, que estaba de pie a su lado, con una calma que contrastaba con el caos de la guerra. La fe de David había sido el catalizador para este cambio en el batallón, y Robert ahora entendía que su liderazgo debía basarse en algo más que en tácticas militares. En este momento, necesitaba algo más que fuerza y estrategia. Necesitaba esperanza. «David», dijo Robert, mientras observaba a los soldados que se preparaban para la siguiente fase del combate, «¿sigues creyendo que podemos salir de aquí con vida?» David lo miró a los ojos, su expresión seria, pero con una serenidad que parecía inquebrantable. «Capitán, la vida puede ser tomada, pero no la fe. Si confiamos en algo más grande que nosotros, no importa lo que pase afuera. Dios nos guía, y aunque nuestras fuerzas sean pocas, nuestra fe puede ser nuestra mayor arma». El capitán Williams asintió lentamente. Nunca había sido un hombre de fe profunda, pero las palabras de David le hicieron sentir algo dentro de sí, un sentimiento de esperanza que había perdido en los campos de batalla durante los años de guerra, pero que ahora resurgía, tenue, pero firme. A medida que avanzaba la mañana, el batallón se preparaba para el siguiente ataque. Los soldados, aún tocados por la oración de la noche anterior, mostraban una resistencia renovada. Muchos de ellos, cansados, heridos, sabían que la muerte estaba cerca, pero también comprendían que, si debían caer, lo harían con dignidad, luchando por lo que quedaba de su humanidad. David, por su parte, se encontraba en un estado de trance espiritual. Caminaba entre los soldados, dándoles palabras de aliento, orando en voz baja por cada uno de ellos. Que tu fe sea tu escudo, y que, aunque caigamos, podamos encontrar la paz en el sacrificio. Repetía una y otra vez. Algo dentro de él lo impulsaba, una fuerza que no podía entender, pero que ahora reconocía como la presencia de Dios. A veces sentía que no estaba solo, que una luz invisible lo guiaba en cada paso que daba. La tarde llegó con una quietud ominosa. El campo estaba en silencio, casi como si la guerra misma estuviera esperando algo. Los soldados, con las armas listas, esperaban la orden de atacar, pero en sus corazones no había solo miedo. Había algo más. Había esperanza. Fue entonces cuando las fuerzas enemigas aparecieron, avanzando con furia. Las explosiones comenzaron a sacudir la tierra, y el rugido de los cañones llenaba el aire. En ese instante, todo el batallón, bajo el liderazgo de Robert y la fe de David, se unió en un grito que resonó por todo el campo. Por la fe, por la humanidad, por Dios.
Los primeros disparos fueron recibidos con determinación. Robert, con su rostro endurecido por la guerra pero iluminado por una renovada fe, lideró a sus hombres con una energía que sorprendió incluso a él mismo. Cada uno de los soldados luchaba no solo por sobrevivir, sino por mantener viva la fe que los había unido en esa guerra de oscuridad. Mientras las bombas caían a su alrededor, sentían que algo los protegía, algo más grande que la misma guerra. David, en medio del fuego, continuaba orando en silencio. Sabía que la batalla sería feroz, que perderían muchos hombres, pero también sentía una paz inexplicable. La luz de la fe lo envolvía, y en cada oración se sentía más conectado con la voluntad divina. Señor, fortalece nuestros corazones, pedía. Danos la victoria en tu nombre. En un momento crítico, cuando todo parecía perdido, cuando el enemigo avanzaba con fuerza, algo milagroso sucedió. El batallón, rodeado por el fuego y la desesperación, vio cómo las fuerzas enemigas, por razones inexplicables, comenzaron a retroceder. Los soldados, desconcertados y sorprendidos, se miraron entre ellos. El capitán Williams, al igual que todos, no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que algo divino los había tocado. David, con los ojos cerrados, sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. No podía ver el futuro, pero en su corazón sabía que ese milagro era la respuesta a sus oraciones. Era un recordatorio de que, en medio de la guerra y el sufrimiento, la fe nunca muere. La batalla continuó, pero algo había cambiado. La fe de los hombres, fortalecida por su creencia, había logrado lo que parecía imposible. La luz había brillado en medio de la oscuridad, y ahora, ellos sabían que su lucha no era solo por sobrevivir, sino para demostrar que la fe puede mover montañas, incluso en el corazón de la guerra. La fuerza de la esperanza. El campo de batalla seguía en su caos habitual, pero había algo diferente en el aire. La atmósfera parecía cargada de una tensión que no solo se sentía en los disparos y las explosiones, sino también en la forma en que los soldados se movían, luchaban y oraban. Había una nueva fuerza entre ellos, algo intangible pero real, la esperanza. La esperanza que venía de algo más grande que la guerra, de una fe que los unía y de la creencia de que estaban siendo guiados por una mano invisible. David, aunque aún joven, ya no era el mismo hombre que había llegado al frente de batalla semanas atrás. La guerra, con toda su brutalidad, había hecho mella en su cuerpo y su alma, pero su fe se había fortalecido con cada día que pasaba. Mientras caminaba entre los soldados, escuchaba sus murmullos y veía los rostros marcados por la fatiga y el miedo, pero también veía algo más, la resistencia, el destello de esperanza en sus ojos. Se había convertido en el corazón espiritual del batallón, su luz en medio de la oscuridad. Esa mañana, después de un día largo y agotador, el capitán Robert Williams se acercó a David mientras éste se encontraba en una trinchera apartada, orando en silencio. «David», dijo Robert con una voz firme, «¿cómo sigues tan tranquilo? Los hombres te miran, te siguen. No entiendo cómo logras mantenerte tan sereno en medio de esto». David lo miró a los ojos y sonrió levemente. «Capitán, no soy más que un hombre que camina con fe. No tengo todas las respuestas, ni entiendo por qué estamos aquí, pero sé que, pase lo que pase, la fe en Dios nos dará la fuerza para seguir luchando. Nos da esperanza cuando parece que no queda ninguna». Robert asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. A pesar de su vasta experiencia en la guerra, nunca había considerado la guerra desde ese ángulo. La fe, el coraje de David, lo habían impactado profundamente. El capitán se dio cuenta de que, si bien las armas y las estrategias eran necesarias, la fe era lo que verdaderamente sostenía a los hombres en los momentos de desesperación. El resto del batallón, aunque cansado y desgastado, comenzó a seguir el ejemplo de David. Se reunían en pequeños grupos durante los descansos, y en vez de hablar de la batalla o del sufrimiento, hablaban de esperanza y fe. Se mantenían unidos, y con cada oración sentían que algo dentro de ellos se renovaba. La oración se había convertido en su arma más poderosa. Al caer la noche,
Una nueva ofensiva enemiga fue anunciada por los informes de inteligencia. La situación se volvía cada vez más crítica. Los soldados se preparaban para lo que parecía ser un ataque final. Las tropas enemigas se acercaban rápidamente y la línea de defensa del batallón estaba a punto de ser desbordada. La desesperación se palpaba en el aire, pero David no dejó que la oscuridad se apoderara de su corazón. En la quietud de la trinchera, mientras la lluvia comenzaba a caer, David se arrodilló una vez más y levantó sus manos al cielo. Señor, te pedimos fuerza para resistir. Te pedimos que nos guíes, que nos protejas y que, si es tu voluntad, nos dé la victoria en tu nombre. Que nuestra fe sea nuestra luz en la oscuridad. Que podamos ser valientes no por nuestra fuerza, sino por la tuya. El capitán Williams, aunque consciente de lo que les esperaba, se acercó a David y por primera vez en mucho tiempo se unió a la oración. Si esto es nuestro último día, que sea un día en el que peleemos con todo lo que somos, dijo, su voz temblando levemente por la emoción. Los demás soldados, al ver el gesto de su líder, comenzaron a unirse también. El sonido de las oraciones se elevó en la trinchera, unidas en una sola voz. Una ola de calma, indescriptible pero poderosa, envolvió a todos. Aunque las bombas y los disparos continuaban, dentro de la trinchera había una sensación de paz, como si una fuerza invisible los protegiera. La batalla comenzó a reanudarse con una intensidad aún mayor. Las fuerzas enemigas atacaban sin cesar y el batallón estaba al borde de la derrota. Pero algo increíble ocurrió. Mientras el batallón luchaba con un coraje renovado, comenzaron a ver que las fuerzas enemigas, aunque superiores en número, comenzaban a retroceder. Las explosiones cesaron brevemente y por unos momentos la lucha se detuvo. Los soldados enemigos, sorprendidos y confundidos, comenzaron a dudar de su victoria. Algo que no podían entender los estaba frenando. David, con los ojos cerrados, sintió una sensación de paz que le llenó el corazón. La oración no solo los había fortalecido, sino que parecía estar causando un milagro en medio de la batalla. Fue entonces cuando la línea de frente del batallón comenzó a avanzar, con una fuerza y determinación que sorprendió incluso a los propios soldados. La fe de cada uno de ellos se convirtió en una luz que rompió la oscuridad de la guerra. El milagro que habían pedido había comenzado a tomar forma. No solo habían resistido, sino que, de alguna manera inexplicable, estaban prevaleciendo. La batalla no había terminado, pero el batallón, guiado por su fe, había dado un paso crucial. La luz de la esperanza, nacida en sus corazones, había desafiado las fuerzas de la oscuridad. La última prueba. La batalla había cesado momentáneamente, pero la guerra seguía siendo una sombra que acechaba. El silencio que envolvía la trinchera era inquietante, como si el campo de batalla estuviera suspendido en el aire, esperando el próximo golpe. Los soldados, aunque exhaustos, sabían que lo peor aún estaba por venir. Las fuerzas enemigas, más organizadas y numerosas, no se rendirían fácilmente. David, con los ojos fijos en el horizonte, sentía la tensión en el aire. A su alrededor, sus compañeros se preparaban para el próximo ataque, pero él ya no sentía miedo. A pesar de la brutalidad de la guerra, algo lo había transformado. La fe que había creído débil y distante al principio, ahora le daba una fuerza inexplicable. La certeza de que no estaban solos se había arraigado en su corazón. «Capitán, ¿qué hacemos ahora?», le preguntó uno de los soldados con voz temblorosa. «No podemos resistir mucho más. Las fuerzas enemigas son demasiado grandes». Robert, con la mirada fija en el horizonte, respiró hondo. La guerra lo había cambiado, pero la fe de David lo había transformado aún más. «Resistimos», respondió con firmeza. «No solo resistimos con nuestras armas, sino con nuestra fe. Como dijo David, Dios está con nosotros. Si caemos, que sea con honor. Si sobrevivimos, que sea por Él». David, al escuchar las palabras del capitán, se sintió más fuerte. La oración había fortalecido a todos en el batallón, pero ahora la fe debía llevarlos a la acción final. Miró a los hombres a su alrededor, todos ellos con rostros marcados por el cansancio y el miedo.
pero en sus ojos, a pesar de todo, aún brillaba una chispa. La luz que se había encendido esa noche de oración no se apagaría tan fácilmente. El capitán Williams, consciente de que la lucha por la supervivencia ya no era solo cuestión de estrategia, se acercó a David. «David, ¿qué harías tú? ¿Cómo podemos vencer cuando todo parece perdido?» David se quedó en silencio por un momento, sus pensamientos alejados de la guerra y centrados en la fe que le había dado esperanza. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Lo que hagamos, debemos hacerlo juntos, debemos mantenernos unidos. La guerra nos ha enseñado que la división nos destruye. Si vamos a ganar, será por la unidad de nuestra fe, no solo por la fuerza de nuestras armas». Robert asintió, comprendiendo lo que David quería decir. No se trataba solo de ganar la batalla, se trataba de demostrar que, en medio de la oscuridad, la luz de la fe podía prevalecer. Decidió que, antes de la última ofensiva, todos los soldados se reunirían una vez más para orar. Si la victoria llegaba, sería porque Dios había decidido guiarlos. Si caían, lo harían con dignidad, sabiendo que habían luchado no solo por ellos mismos, sino por un propósito más grande. La noche se llenó de un aire solemne, mientras el batallón se preparaba para lo que sería su última ofensiva. En las trincheras, los soldados se agruparon y de la mano de David y el capitán Robert comenzaron a orar en voz baja. El sonido de las oraciones, entrecortadas por el viento y las explosiones lejanas, se convirtió en un canto de esperanza. «Señor», comenzó David, «nos has traído hasta aquí. Nos has dado la fuerza para luchar y la fe para resistir. Si esta es nuestra última batalla, que tu voluntad se haga. Que en nuestra muerte o victoria podamos llevar tu luz en nuestros corazones». La oración de David fue seguida por un coro de soldados, cada uno de ellos dando su último aliento de esperanza. El capitán Williams, aunque acostumbrado a las tácticas militares, sintió que había algo más allá de la estrategia en ese momento. Algo invisible pero poderoso que no solo los mantenía vivos, sino que les daba algo por lo que luchar: la esperanza. De repente, el sonido de los disparos se detuvo por un momento. Los soldados del batallón, aún con el corazón en vilo, miraron alrededor con incertidumbre. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más sorprendente. Las fuerzas enemigas comenzaron a retroceder. No había explicación lógica para ello. Los informes habían indicado que el enemigo estaba preparando una ofensiva final, pero por razones desconocidas, sus filas comenzaron a desmoronarse. El capitán Robert, atónito, miró a David. «¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos viendo?» David, con los ojos cerrados, susurró: «Es un milagro, capitán. La oración ha sido escuchada». Un silencio profundo se apoderó de la trinchera. Los soldados, cautelosos, comenzaron a avanzar lentamente. La victoria parecía estar al alcance, pero ninguno de ellos podía comprender cómo algo tan imposible había sucedido. La fe, sin duda, había movido montañas. A medida que las fuerzas enemigas se retiraban, el batallón, con la moral renovada, comenzó a avanzar, sabiendo que no solo se habían salvado, sino que habían sido testigos de un milagro en el corazón de la guerra. Aunque la batalla no había terminado por completo, esa victoria era más que un triunfo militar. Era la victoria de la fe, de la luz que había prevalecido en la oscuridad más profunda. El último milagro. El amanecer llegó con una calma inusitada, como si el mismo cielo hubiera decidido hacer una pausa. La guerra había dejado su huella en todo: el terreno, los hombres, la esperanza. Las fuerzas enemigas se habían retirado, pero el batallón aún se encontraba en medio de la incertidumbre. Habían ganado por casualidad. Era el final de la batalla. A pesar de la retirada del enemigo, las cicatrices de la guerra aún estaban en cada rincón del campo de batalla. David, caminando entre los soldados, sentía una paz extraña que lo rodeaba. Miraba a los hombres a su alrededor, cada uno marcado por el dolor y la pérdida, pero con algo más, algo que no se podía negar: la fe. Habían sido tocados por un milagro. La oración, la esperanza y la fuerza que habían encontrado en su fe los había transformado. El capitán Robert Williams,
Con los hombros caídos por el peso de la guerra, se acercó a David. Aunque su rostro estaba marcado por la fatiga, había en él una nueva luz, una renovada comprensión. «David», dijo en voz baja, «cuando te vi orar no entendía lo que significaba. Hoy me doy cuenta de que ese milagro que sucedió no fue solo por nosotros, sino por todos los que aún creen que la fe puede salvar». David lo miró con una serenidad tranquila. «Capitán, no hemos ganado por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que nos fue dada. Dios nos ha guiado a través de esta batalla, y ahora más que nunca debemos recordar que nuestra misión no termina aquí. La guerra no ha acabado para todos, pero este es un paso más hacia la paz». En ese momento, un soldado se acercó a ellos, su rostro lleno de asombro. «Capitán, David, miren esto». Les señaló una pequeña cruz de madera que había sido encontrada en el suelo de la trinchera, sin explicación alguna. No estaba allí antes de la batalla. Los soldados la habían encontrado, intacta, en medio del caos. El símbolo de la cruz parecía intacto, como si hubiera sido colocado por una mano invisible, un recordatorio tangible de la fe que había guiado a todos. David se acercó a la cruz y la levantó con reverencia. «Es un señal, capitán. Es un recordatorio de que nuestra lucha no es solo física. Dios está con nosotros, siempre ha estado con nosotros». El capitán Williams, con los ojos llenos de emoción contenida, asintió. Sabía que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver, algo más grande que la guerra, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía con cada fibra de su ser. La luz de la fe había prevalecido en medio de la oscuridad, y eso era un milagro en sí mismo. En ese mismo instante, el sonido de las explosiones comenzó a alejarse. Los enemigos que habían estado luchando tan ferozmente se estaban replegando. La guerra no había terminado, pero la victoria ya no era solo un triunfo militar. Era la victoria espiritual. El batallón, con la fe como su mayor fortaleza, había resistido el ataque con valentía, y aunque las heridas seguían presentes, sus corazones estaban marcados por algo mucho más profundo que la guerra misma: la esperanza, la fe, la unidad. David, con la cruz en las manos, levantó la cabeza al cielo. «Gracias, Señor. Gracias por darnos la fuerza para resistir. Gracias por guiarnos, que podamos seguir siendo instrumentos de tu paz en este mundo». Los soldados, que habían estado rodeados de dolor y muerte, ahora se sentían en paz. Sabían que la guerra no había terminado para todos, que aún quedaban muchas batallas por librar, pero por primera vez en mucho tiempo se sintieron en paz consigo mismos. El capitán Williams, con una sonrisa triste, se acercó a David y colocó su mano sobre su hombro. «Nunca imaginé que la fe sería lo que nos salvaría, pero aquí estamos. Gracias por mostrarnos el camino». David lo miró con humildad. «El camino fue siempre el mismo, capitán. Solo necesitábamos abrir nuestros ojos». El regreso de la luz. La guerra no terminó de inmediato, pero el batallón había cambiado de manera irrevocable. A lo largo de los días que siguieron a su victoria inexplicable, el campo de batalla, que antes había sido un lugar de sufrimiento y muerte, se llenó de una nueva sensación: esperanza. El aire, aunque pesado por la tensión, parecía más ligero. Había una paz que los hombres sentían en lo más profundo de sus corazones, un recordatorio constante de que, incluso en medio del horror, la luz de Dios seguía guiándolos. David, que había sido la chispa que había encendido la llama de la fe en el batallón, caminaba entre los soldados, viendo cómo sus rostros, antes sombríos y marcados por la desesperación, comenzaban a mostrar señales de recuperación. El peso de la guerra seguía presente en cada uno de ellos, pero algo había cambiado. Su espíritu había sido renovado, no solo por la victoria en el campo, sino por la fuerza de la fe que los había sostenido. El capitán Robert Williams, quien antes había luchado solo con la fuerza de sus estrategias, ahora lideraba con una nueva sabiduría. Su mirada ya no era solo la de un líder militar, sino la de un hombre transformado, consciente de que la guerra no solo era una lucha física, sino también una lucha espiritual. «David», dijo un día mientras observaban el horizonte, «lo que hemos visto aquí en este campo
no puede ser explicado por los métodos convencionales de guerra. Ha sido un milagro, y no puedo seguir sin reconocerlo. David lo miró sin sorpresa, pero con gratitud. Capitán, la fe no se trata solo de ver milagros. Se trata de creer en lo invisible, de saber que hay algo más allá de lo que podemos entender. La oración nos ha dado esta fuerza. Poco después, las órdenes llegaron. El batallón debía continuar avanzando hacia el frente, hacia otras batallas que aún se libraban en diferentes partes del continente. Sin embargo, ahora llevaban algo más que armas. Llevaban su fe intacta, un legado de luz que nunca podría ser borrado. Antes de partir, el batallón se reunió una última vez en las trincheras que habían compartido, y David, con la cruz de madera en sus manos, se adelantó. Soldados, hemos ganado más que una batalla. Hemos ganado el alma de nuestra lucha. Hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, y eso no lo olvidaremos nunca. Aunque el camino por delante sea incierto, sigamos adelante con la certeza de que nuestra fe nos llevará siempre adelante. Robert, que se había mantenido en silencio, levantó la mano en señal de respeto. David tiene razón. Si hemos sobrevivido a esto, no es por nuestras fuerzas, es por la fe que hemos compartido. Y nunca olvidemos que la luz de la esperanza no es algo que se apague con la oscuridad, sino que crece con ella. El batallón, ahora lleno de un nuevo propósito, comenzó a marchar hacia su próximo destino. Cada paso que daban era más firme, y aunque las cicatrices de la guerra seguían presentes en sus cuerpos, sus almas estaban renovadas. Sabían que la lucha no había terminado, pero también sabían que pase lo que pase, la fe los acompañaría. En el camino hacia el frente, un soldado se acercó a David. ¿Tú crees que todo lo que hemos vivido es realmente parte del plan de Dios?, le preguntó, su voz cargada de incertidumbre. David lo miró con calma y respondió, creo que todo lo que vivimos tiene un propósito. Dios no nos deja en la oscuridad, incluso cuando el camino parece incierto. Cada prueba que hemos enfrentado, cada sacrificio, nos ha acercado más a Él. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la certeza de que, incluso en medio de ellas, no estamos solos. Las palabras de David resonaron entre los soldados. Su luz interna, esa fe inquebrantable que había demostrado desde el principio, les daba una dirección. Ya no tenían miedo del futuro, no porque la guerra fuera menos aterradora, sino porque sabían que su fe los había fortalecido para enfrentar cualquier desafío. El capitán Robert, al ver el liderazgo de David, entendió algo crucial. La verdadera fuerza de un líder no reside solo en las tácticas y las decisiones, sino en su capacidad para inspirar esperanza. Y eso era lo que David había hecho. No solo había guiado a los hombres con su fe, sino que había enseñado que en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede prevalecer. El batallón marchó hacia su destino, no como un grupo de hombres perdidos, sino como una hermandad unida por la fe y la esperanza. Y aunque las batallas continuarían, sabían que, al final, la victoria más grande era haber encontrado una luz que nunca se apagaría, el regreso a casa. El batallón había avanzado a través del campo de batalla, enfrentando más peligros, más desafíos, pero con una fe inquebrantable que los había mantenido unidos. Las fuerzas enemigas, aunque aún presentes, parecían menos poderosas ante la determinación de los soldados. Cada paso que daban, cada enfrentamiento que superaban, parecía ser testimonio de la verdad que habían aprendido en el corazón de la guerra. La fe era más poderosa que cualquier arma. Finalmente, después de semanas de marchas y batallas, el batallón llegó a una zona segura. Habían ganado terreno no solo en el campo de batalla, sino también en sus corazones. Pero a pesar de la victoria, el regreso a casa no era tan sencillo. Muchos soldados habían perdido amigos y compañeros en el camino. Muchos habían quedado marcados no solo en cuerpo, sino también en alma. La guerra había dejado cicatrices que no desaparecerían, pero la fe les había dado la fortaleza para seguir adelante. David, que había sido el faro espiritual del batallón, caminaba ahora entre sus compañeros, observando las huellas de la guerra en sus rostros y cuerpos. Había un sentimiento de tristeza, de pérdida,
pero también había una calma en sus corazones. Sabían que, aunque no podían olvidar lo que habían vivido, ya no estaban completamente rotos. Habían aprendido que la paz interior no viene de la ausencia de conflicto, sino de encontrar la fe en medio de él. Robert, por su parte, miraba el horizonte, su mente llena de pensamientos confusos pero claros a la vez. La guerra había sido un campo de pruebas para todos, pero también había sido un lugar donde por primera vez había tocado algo más grande que él mismo, algo que no podía ver, pero que había sentido en lo más profundo de su ser, la presencia de Dios. Aunque sus compañeros, los soldados, habían visto las mismas batallas, Robert sabía que había algo que había cambiado para todos ellos. Ya no solo eran hombres de guerra, eran hombres con una misión mayor, un propósito que trascendía las armas y el conflicto. David se acercó a él, su rostro tranquilo pero lleno de una sabiduría que solo la guerra y la fe podían otorgar. «Capitán», dijo en voz baja, «sabemos que la guerra no termina cuando regresamos a casa. La verdadera paz comienza en nuestros corazones. Hemos ganado batallas, pero la victoria más importante es la que obtenemos sobre el miedo, el odio y la desesperanza». Robert lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «David, nunca imaginé que aprendería tanto de ti. La guerra me ha enseñado muchas lecciones, pero esta lección sobre la fe y el propósito es algo que llevaré conmigo siempre». David asintió. «La fe es lo que nos mantiene vivos, capitán, pero también es lo que nos da la capacidad de vivir con paz después de todo lo que hemos visto. Ahora tenemos una oportunidad para hacer algo más grande, algo más significativo con nuestras vidas. La guerra no define quiénes somos, nuestra fe lo hace». El batallón, ahora descansado en la zona segura, comenzó a preparar su regreso a casa. A pesar de la victoria, el regreso no sería fácil. La guerra había cambiado a todos, pero lo que había quedado intacto, lo que nunca podría ser destruido, era su fe. Esa fe que los había mantenido juntos, que los había guiado, y que seguiría siendo su luz en los días oscuros por venir. Antes de partir, David reunió a los soldados una última vez. «Hemos estado juntos en esta guerra, juntos en el sufrimiento, en la desesperación, pero también hemos estado juntos en la fe, y esa fe no se termina cuando la guerra termina. La verdadera guerra está en el corazón, en cómo seguimos adelante». Robert se unió a él, mirando a los hombres con una sonrisa que reflejaba todo lo que había aprendido. «Hoy no solo regresamos a casa como soldados, sino como hombres transformados. Hemos visto la luz de la fe y eso nunca se apagará. Ahora debemos llevarla con nosotros, donde quiera que vayamos». El batallón marchó hacia su destino, pero esta vez no era solo un regreso a casa. Era un regreso a la vida, un regreso a una nueva forma de vivir, con una comprensión más profunda de lo que significaba ser humano, fuerte y fiel. La guerra los había marcado, sí, pero lo que realmente los definía era la fe con la que se levantaron y la luz que nunca dejó de brillar en sus corazones.